Bienvenidos a De Pan con Amor, mi nombre es Eyo Moldaski. Este es un espacio de filosofía que armamos para tratar de acercarnos a los grandes temas que siempre todos tenemos, ¿viste? El amor, la felicidad, la amistad, el dolor, la angustia, y ver qué tiene la filosofía para decir de eso. Cada capítulo vamos a agarrar un tema, vamos a agarrar un autor, vamos a traer un invitado, alguien grosso, alguien que sabe mucho del autor, para que nos acerque un poquito a la temática y a todas estas problemáticas y ver si nos podemos empezar a entender en algún punto. ¿Existe una forma de vida universal, accesible para todos, que nos garantice a todos por igual ser más o menos felices, estar más o menos contentos? Si miramos para adentro, ¿nos conocemos? ¿Sabemos quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos? Esta es la pregunta que se hace Foucault cuando recupera el concepto del cuidado de sí. Entrar en un examen profundo con nosotros, serio, sincero, en donde nos hagamos la pregunta para encontrar una verdad nuestra. Y una verdad no como una fórmula de pensamiento, una idea teórica de lo que creemos que es verdadero. Una verdad que construya una vida coherente entre quién soy, qué cosas hago, qué cosas ejecuto y qué pienso. La verdad como la coherencia entre mi vida, mis actos y todo lo que digo y quiero ser, mi deseo ejecutado en mi vida. Este es el concepto del cuidado de sí que va a traer Foucault para el capítulo de hoy. De Pan con Amor es un espacio que no podríamos haber hecho sin la coproducción de Faro. Faro.plus es una plataforma que reúne charlas, cursos on demand de la temática humanidades, porque viste que en internet vos podés cruzarte con un tutorial de cómo arreglar un lavarropas, un video de cómo adiestrar a tu perro, pero no hay tanto buen contenido sobre humanidades, sobre las grandes preguntas que nos hacemos, y Faro vio esto y reunió a los mejores especialistas del área, gente seria, gente con estudios rigurosos de las universidades de acá, de universidades de afuera, los mejores en las temáticas de filosofía, de literatura. Así que si a vos te gusta eso, no tenés que haber estudiado, no tenés que saber especialmente de ese tema, pero si te interesa la temática, entras a faro.plus y ves muy buen contenido ahí, charlas, cursos, lo que quieras. Para el capítulo de hoy lo invitamos a Luis Diego Fernández, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de San Martín, profesor de problemas filosóficos en la Universidad de Itela, especialista en la obra de Michel Foucault. Compiló el libro Utopía y Mercado, pasado, presente y futuro de las ideas libertarias, y vamos a charlar un poquito con él del cuidado de sí en Michel Foucault. Esto es De Pan con Amor. Bienvenidos. Gracias, Luis, por venir. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias a vos, Eyal, un placer. Che. Yo lo que quería plantear es un poco un concepto que es el de cuidado de sí. Me parece que es una idea que por ahí parece extraña, porque uno dice cuidado, ¿qué es cuidarse? ¿Qué es el cuidado de sí mismo exactamente? Y cuando uno rastrea, por ejemplo, ciertos textos de Michel Foucault, ¿no? En los 80 sobre todo, uno puede ver ahí toda una, digamos, como un hilo que si tira, tiene resonancias en la actualidad. Total. ¿No? ¿Qué es, digamos, en principio el cuidado de sí? Es un examen de uno mismo. Cuando uno habla de cuidarse de sí mismo, Foucault por lo menos, siempre hace referencia al examen, ¿no? Y ahí obviamente a partir de textos griegos, latinos, romanos sobre todo, hay digamos, como un gran momento del cuidado de sí que es el siglo I, con autores como Marco Aurelio, como Séneca, los estoicos, por ejemplo, donde esta cuestión era central. Entonces todos hablaban de la noción del examen, del cuidado de sí. Y básicamente es examinar la propia vida, o sea, es tomar la propia vida, cómo uno vive, qué es lo que come, con quién vive, digamos, cuáles son sus vínculos sexoafectivos, por ejemplo, y hacer un examen crítico de eso, ¿no? Y hacer de la propia vida, eso también es muy importante, como una obra de la verdad. Eso es lo que dice Foucault. Hay un vínculo entre subjetividad y verdad. Es decir, ¿Qué sería una obra de la verdad? Y sería básicamente que uno sea coherente. Es decir, como que la propia vida demuestre qué es lo que para uno es verdadero. Claro. Algo medio como Sartre, ¿no? Cuando Sartre decía el ejercicio de la libertad individual forma un mundo y le muestra a los demás lo que yo creo que es bueno, porque si es bueno para mí tiene que ser bueno para el resto. Sí. Acá algo parecido. Si yo digo algo y digo para mí esto va por la cosa viene por acá, yo tendría que ejecutar una vida coherente con ese discurso. Exactamente, exactamente. Entonces ahí, digamos, lo que va haciendo Foucault es un análisis de ciertos autores, como por ejemplo como los pitagóricos, como Platón, los estoicos, los epicúreos, que todos tienen algo en común, que es la idea de que la verdad tiene que ver con la forma en la que uno vive. Es decir, eso se opone, por ejemplo, si uno avanza en la historia de la filosofía, a lo que es el momento cartesiano, por ejemplo, ¿no? Porque ahí hay una como disrupción, en el sentido de que cuando uno piensa en la verdad con Descartes, piensa en una operación mental. Claro. Es decir, ahí hay como una concepción de la verdad como, bueno, uno accede a la verdad solamente mediante la lógica, mediante la nociología, mediante una operación intelectual, digamos, ¿no?
y se pone como en un plano segundo la forma de vida. Claro. Entonces, lo que Foucault va a decir es, bueno, hay que retomar ese concepto del modo de vida, porque la verdad tiene que ver con la ética, digamos, con el modo en el que uno vive, no tanto con la operación mental, ¿no? Claro, porque pienso esa verdad de Descartes era una verdad, exactamente como lo decís, Claro. matemática, vamos a Por decir, ejemplo, ¿no? por Digamos, ejemplo. una verdad de Sí. pensamiento, Sí. de que un pensamiento sea verdadero. Sí. Acá la verdad no se trata de que sea, digamos, bueno, pasa que cualquier palabra que elija siento que se puede justificar, pero iba a decir lógico o coherente, Sí. sino que tenga una vida que funcione como la encarnación de lo que yo pienso. Exactamente. Foucault hablaba, de hecho, de la manifestación de la verdad en la existencia, digamos, Claro. ¿no? Pero ahí es muy interesante también ver la diferencia entre el filósofo y el profesor de filosofía. Foucault, por ejemplo, marca eso en los cursos del college, ¿no? Que él da una cantidad de cursos en una institución, y en un momento dice, bueno, había filósofos en la antigüedad, pero en un momento la figura del filósofo como alguien que piensa y vive conforme a ese pensamiento, que hay una ética, digamos, por detrás, se rompe con el medioevo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay un modo de vida autorizado que es el cristiano. Claro. Por tanto, no hay una discusión respecto de si tu forma de vida es más legítima, menos legítima. O eras cristiano o ibas a la hoguera, digamos. No hay Claro. ninguna discusión posible, Sí. digamos, ¿no? Y después también sucede con el mundo universitario. Cuando la filosofía se torna una disciplina universitaria, en Alemania, en el siglo XIX, aparece la figura del profesor de filosofía. Eso es muy interesante para pensarlo desde hoy, porque hoy uno piensa en profesores de filosofía, pero no tiene ni idea cómo vive ese profesor de filosofía. Claro. Simplemente es un docente que te da un contenido, que te da lógica, que te da ética, filosofía política, se va a su casa y no sabes nada de ese ser humano. Claro, tal ¿Entendés? vez te dio No tenés ni idea. filosofía medieval, te habló de cristianismo, el tipo sale y se la recontrapega Por ejemplo. hasta la semana que viene cuando vuelve a darte clase. Exacto. Entonces lo que dice Pero eso sería Foucault un acto hipócrita, quizás para Bueno, Foucault, o es- tal vez es un ejercicio profesional. es un buen punto, digamos, porque lo que ahí dice Foucault es que de alguna manera hay una confiscación de la figura del filósofo por el profesor de filosofía. O sea, que se torna como un saber técnico la filosofía, Claro. cuando en la antigüedad no Era un saber práctico. era un saber práctico. Claro. Era, obviamente, lógica está muy bien, obviamente lo que tiene que ver con la teoría es fundamental, pero tiene que haber una manifestación de esa teoría en un modo de vida particular. Claro. Entonces, por ejemplo, los estoicos vivían conforme a naturaleza. Ellos creían que la verdad tenía que ver con ajustarse al mundo natural. Vale decir que los deseos no sobrepasen cierta medida, Sí. ¿no? Los cínicos, que eran una versión un poco más extrema de los estoicos, eran como los punks de la filosofía, porque Sí. vivían en la calle, con los perros, desnudos, etcétera. Iban un poco más allá. Por ejemplo, para ellos un modo de vida totalmente verdadero era crítico de las convenciones sociales. Por eso rechazaban la polis, criticaban digamos, como la política tradicional y consideraban que vivir de un modo verdadero era vivir desnudos en la calle con los perros. Lindo, ¿Se entiende? lindo. Esa es la idea. Sí, digamos, sí. ¿no? Bueno, eso es lo que se va perdiendo con la profesionalización de la filosofía. Claro. Vos tenés un profesor de filosofía, un académico, pero no sabés esa persona cómo vive Claro. y si su forma de vida es consecuente con su pensamiento. Foucault quiere de alguna manera como tomar de nuevo esa tradición. Bueno, quiero entrar entonces un poquito en el detalle. Quiero saber, por un lado, no existe la verdad. Entonces, existen verdades ejecutadas a partir de subjetividades coherentes. Sí, No hay Exacto. una cosa más verdadera que otra. Si yo te digo, sí, para mí la verdad es Sí. mañana dormir desnudo en la calle con perros Sí. y tengo mi marco teórico y lo ejecuto, viene Foucault y me dice, piola, la estás rompiendo, amigo, es recontra por ahí. Está Y bien, no me puede sí. decir nada. Sí, está bien. Bueno, a ver, hay como dos temas ahí, ¿no? Por un lado está el tema de la verdad, que es Sí. un temón, es un temazo, si es algo objetivo o es algo que tiene que ver con una perspectiva. Claro. Foucault te diría en verdad que la verdad es producto de una perspectiva más poderosa que otra. O sea, es indisociable digamos, el concepto de verdad con el concepto de poder. O sea, Ok. siempre que hay una operación, pongo otro ejemplo con otro filósofo como Nietzsche, que de alguna manera está en línea con Foucault. Por ejemplo, Nietzsche planteaba que el concepto de bueno y malo, cómo uno define una buena persona o una mala persona. Por ejemplo, alguien bueno es altruista, una persona caritativa. Bueno, Nietzsche decía en un texto como La genealogía de la moral, no hay nada objetivo ahí, es simplemente una operación de poder. O sea, hay una lectura respecto de cómo se entiende una buena persona, altruista. Sí. Nietzsche va a decir, no, yo creo lo contrario. Para mí una buena persona es una persona poderosa, es una persona que despliega la voluntad de poder. Y él llamaba a eso moral de señores, frente a la moral de esclavos, que era el judeocristianismo. Claro. Entonces, no, hay una disputa, diría Nietzsche. Simplemente esa lectura es hegemónica, mayoritaria, porque fue más poderosa, porque la Iglesia
triunfó. Poderosa en eso, definitiva. o sea, poderosa a nivel social, no a nivel individual, personal. A nivel social. Claro. Y, a ver, fue tan poderosa que gente incluso atea considera que ser bueno es ser altruista. Claro, exacto. Vos fíjate, sí, es obvio. tan efectivo. Sí, que está recontra instalado. Totalmente. De hecho, vos me preguntás a mí, que no soy cristiano, y te digo, para mí ser bueno es ser altruista. Es ser altruista. Sí. Bueno, y Nietzsche va a decir, más o menos, no sé, porque si uno analiza el término bueno, quiere decir de buena calidad, quiere decir noble. Por tanto, si uno se pone y está riguroso con los términos, no hay nada que lea altruismo con bueno. Claro. Es una operación política Bien. de poder. Bueno, Foucault de alguna manera está en línea con eso porque va a decir que la verdad es producto de interpretaciones en pugna. Entonces Claro. no hay una verdad objetiva. Pero de Ahora, nuevo, ¿son interpretaciones individuales o son interpretaciones sociales o no se puede Yo dividir? creo que no se puede escindir tanto. Claro. ¿no? Uno es un efecto de dispositivos de poder. Entonces, sí, por supuesto que uno tiene una lectura particular, pero vivimos en un marco determinado, Obvio. social. Entonces, creo que no se puede escindir tanto. Entonces, un poco volviendo al tema de la forma de vida, lo que yo te diría, Foucault lo que te diría, digamos, en sus textos es que uno tiene que tratar, él trata de como reivindicar esa posición, digamos, ¿no? De que la verdad sea manifestada en la existencia. Bien. Que no sea solamente una operación mental, una operación lógica, digamos, ¿no? Y eso es interesante también para pensarlo fuera de la filosofía. Por ejemplo, hace unos años, yo creo ya hace, por ejemplo, 2, 3 décadas, vemos una pluralidad de estilos de vida. O sea, gente que come determinados alimentos, Sí. vegetarianos, veganos, por Sí. ejemplo. Gente que vive una forma sexoafectiva distinta, disidente, que no cree en la monogamia, por ejemplo, que cuestiona la monogamia, ¿por qué? Porque le parece hipócrita. Claro. Entonces, quiero que mi vida sea una manifestación de la verdad. Por tanto, yo no llevo un modo de vida monógamo. Sí. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo con alguien que elige no comer determinados alimentos. Creo que estoy en contra del maltrato animal, Sí. estoy en contra de que se le haga eso a las vacas, etcétera, y mi vida va a manifestar esa verdad ¿de qué manera? No comiendo carne. Entonces, Claro. acá te estoy mostrando que es coherente mi pensamiento con mi comportamiento. Total. Eso creo que en los últimos años hay como una proliferación de estilos de vida disidentes también. Me gusta, ahora quiero volver a eso, pero antes quiero retomar otra cosa que es, ok, una vez que tenemos este formato de la verdad como ejecución o como concreción de cierto pensamiento anterior o paralelo a mi vida, ¿cómo entra el cuidado? ¿Qué lugar ocupa el cuidado en, Sí. en ese ejercicio de la verdad o en ese descubrimiento de la verdad? ¿De qué manera opera? Y creo que lo primero es la idea del examen. O sea, uno tiene que examinarse. De hecho, Sócrates que decía, hay que examinarse, es el examen, digamos, ¿no? Ese es el nacimiento de la filosofía. Lo decía Sócrates, ¿no? me lo dice mi clínico, es Y una sí, verdad que ha atravesado bueno, la... es que hay una lo dice relación, mi madre. Hay una relación, digamos, con el nacimiento de la filosofía, con el psicoanálisis, tiene como un hilo terapéutico. De hecho, está bueno lo que decís, porque el concepto de cuidado de sí, uno puede expresarlo como terapia. Como una Claro, para suerte mí es de- muy terapéutico, digamos. Exactamente. Hasta ahora suena muy Sí. psicoanalítico, Y sí. digamos. Aparte ese examen, esa Sí. idea de buscar adentro, hacer un repaso, hacer un balance. Hay Sí. algo muy psicoanalítico en eso. Sí, porque el psicoanálisis es una rama del cuidado de sí. En verdad tiene un origen filosófico. Claro. Lacan, por ejemplo, es un autor a quien Foucault cita como un heredero de esta tradición filosófica, Claro. del cuidado de sí. Otros también pueden ser Montaigne, puede ser Nietzsche. Pero volviendo a la pregunta, lo que yo te diría, ¿cuál es el punto de partida? Examinarse de un modo riguroso, o sea, Bien. examinar tu deseo, examinar tus placeres, examinar tus pasiones. Esto Él la- ahí, perdón que te interrumpa, Sí. él no tiene ciertos reparos con si esos deseos son verdaderos en mí o no. ¿Cómo encuentro ese deseo y sé que es riguroso mi examen y no que es la réplica de deseos ajenos que entraron? Bueno, ahí entra también otro concepto que es el concepto de ascesis, que es ejercicio. Uno tiene que ponerse a prueba. Ok. Uno tiene que poner a prueba todo el tiempo si efectivamente lo que uno quiere, lo quiere porque uno verdaderamente lo desea o por una imposición externa, por una convención social o por cierto mandato paterno, lo que sea. Entonces, efectivamente, la noción de cuidado de sí tiene que ver también con la filosofía como ejercicio Claro. espiritual. De hecho, se usa mucho esta frase que está asociada con, digamos, con el cristianismo, los ejercicios espirituales, pero en verdad ejercicios espirituales hay en Epicuro, en los estoicos, en otros filósofos, que tiene que ver, por ejemplo, con llevar algo muy sencillo, con llevar un diario de tu vida, ¿no? O sea, con escribir todos los días algo, cuándo te levantás, Sí. qué tomás, tomo café, tomo té, qué como, o sea, hacer un registro exhaustivo de absolutamente cada acción de tu vida. Así que Floricienta es medio Foucaultiana en ese sentido. Puede ser.
Pero fíjate, es muy interesante porque yo hice la prueba, ¿no? De escribir, por ejemplo, algunas cosas sobre tu vida. Sí. Cuando lo lees al tiempo, No lo puedes creer. no, y aparte uno se lee como un personaje. Sí. O sea, tomás una distancia Sí. y eso te genera como una visión mucho más analítica, Claro. ¿no? Para decir, bueno, estoy repitiendo algo que verdaderamente esto me gusta a mí. O sea, tener esta conducta repetitiva. Lo hago porque lo quiero, lo hago por una imposición social. Esa es una forma también de ponerse a prueba, llevar un diario de vida, ¿no? Bueno, hay otras técnicas también, pero los antiguos hacían eso. Eso en términos de examen, pero ¿y por Sí. qué entra la palabra cuidado? Porque cuidado es como ocuparse. O sea, digamos, cuando uno habla de cuidarse es ocuparse de sí mismo. Sí. O sea, eso está linkeado con el examen, ¿no? Se supone que si uno se ocupa de sí mismo, se examina Sí. y trata de curarse, trata de sanarse y trata de ser consecuente con lo que uno verdaderamente desea, digamos, ¿no? ¿Eso en términos de ejecución o en términos de límites, digamos, de qué cosas dejar de hacer también? Eso es un buen punto, por ejemplo, porque cuando uno analiza ciertos textos de Marco Aurelio o Séneca, a quien cita Foucault, un tema central era el autogobierno. Vos fíjate, para los latinos, para los romanos, la clave era gobernarse de las pasiones, o sea, que uno no se dejara arrastrar por el elemento apasionado, digamos, Claro. ¿no? Eso es medio a contrapelo, porque viste que hoy uno elogia a una persona diciendo es muy apasionado. Claro, ¿Viste? Hoy, en exacto. general, no, pero este tipo es un tipo bárbaro, es súper apasionado. Bueno, ojo, para los estoicos, dejarse llevar por la pasión era estar atravesado por una manía, por ejemplo, Claro. ¿no? Ser irracional, digamos, ¿no? Por tanto, es importante gobernarse a sí mismo. Y además, el autogobierno es la autonomía. O sea, si yo me gobierno a mí mismo, no dejo que otro me gobierne, un tirano, Total. por ejemplo, ¿no? Total. De hecho, vos fíjate, el caso de Marco Aurelio era emperador romano, era filósofo y emperador romano, digamos, Bien. ¿no? Él consideraba que él podía gobernar si se gobernaba a sí mismo. Está bueno pensarlo en momentos de liderazgos que son Sí. irracionales, digamos, Sí, precisamente en todo el mundo, ¿viste? Total. Donde hay líderes irracionales y sin embargo Marco Aurelio decía, no, debo gobernar mis pasiones para ser justo con el pueblo. Claro. ¿No? Pero cuando hablas de gobernar las pasiones, te referís a no a suprimir las pasiones, porque también son autores, muchos de estos, que en su gobierno de la pasión, la conclusión a la que llegaron es, sino a la supresión, a algo parecido, a que estén casi completamente apagadas. Ahí hay que hacer una diferencia. O sea, por ejemplo, los estoicos realmente sí eran bastante extremos. De hecho, para un estoico, un sabio era apático. Era alguien Claro. apático, alguien que no tenía ningún tipo de pasión, era algo bien visto, digamos. Apato, sin pasión. Mientras que para los epicúreos no. Por ejemplo, para los epicúreos es importante el placer, pero el placer como ausencia de dolor. Claro. No incitar todo el tiempo eso, digamos, ¿no? Hay como que ser moderado con el placer y con la pasión para los epicúreos. El caso del cristianismo, directamente la mortificación. Ahí sí. Sí. No hay ningún margen de placer. Depende. Ahí depende. ¿Y en Foucault qué lugar Foucault queda no, para bueno, la pasión o para el deseo? Bueno, Foucault tiene un texto que es el uso de los placeres, que es el segundo tomo de la historia de la sexualidad, que lo recomiendo, que es un texto muy lindo, donde lo que él plantea es eso, digamos, no hay que hacer un uso de los placeres, no hay que extirpar el placer, hay que usarlo de manera moderada, prudente, hay que gobernarse a sí mismo, digamos. Eso es muy exigente, porque en general uno espera cierta tutela, cierta Claro. mirada un poco más paternalista, ¿no? Pero no hay que quitarlos del medio. Se me ocurre que hay un problema cuando uno se examina y se autogobierna, y también nos va a dar pie a la aparición del resto, que es cuáles son esas herramientas, ¿no? Para Sí. juzgarse y para gobernarse y para examinarse, porque también uno podría, con ese mismo criterio, justificar todo, justificar la ira, justificar el enojo, justificar ser un maltratador, ser un mierda con los amigos, porque bueno, en mi examen a mí me da bien. Bueno, pero vos fíjate, en verdad para los estoicos o para los epicúreos, si uno se deja llevar por la ira, no hay examen en rigor. O sea, supuestamente si uno realmente hace un examen sólido, digamos, debe tratar de controlar las pasiones, ¿no? Si uno Claro. realmente está sumido en la ira o en el enojo, no hay control de la pasión. Ok. De hecho, vos fíjate, un tema interesante de la ética antigua, que está en Platón, en Aristóteles, en todos los filósofos de la antigüedad, es la moderación. Es el justo medio. Sí, claro. Cada uno lo explica con sus conceptos, sea con el placer en el caso de Epicuro, con la virtud en Aristóteles, pero hay como un eje común, que es hay que ser moderado. Por tanto, si uno expresa de la ira o el enojo, no está siendo moderado. Bien. Todos buscan la moderación. Y entonces, ok, una vez que uno tiene este examen, este autogobierno, este cuidado de sí,
¿qué lugar le queda al resto? Porque pareciera todo muy para adentro, ¿no? Todo muy individual, todo Sí. de mucha soledad. ¿Aparecen los demás? ¿Aparece la comunidad en todo esto? Es una buena pregunta, porque de hecho ciertas críticas que se le formulan a Foucault, a este Foucault de los 80, en su última etapa, es cierta posición un poco individualista. Algunos dicen que hay una visión hasta un poco dandy de Foucault, ¿no? Como una visión un poco estetizante de, digamos, como su propia subjetividad. Creo que eso es cierto en gran medida, pero también es cierto que hay comunidad, no es que no hay comunidad, digamos, ¿no? Porque este tipo de prácticas de sí se hacen insertas en un marco comunitario. O sea, Claro. si uno es virtuoso, si uno es moderado, también lo hace con respecto al otro, digamos, ¿no? Porque si no, ¿cómo uno ejerce la virtud? Uno ejerce la virtud en relación con otra persona. Uno tiene que ser moderado con respecto al otro, ¿no? Entonces, Pero ¿y cómo sos virtuoso con el otro? y bueno, siendo generoso, por ejemplo. Claro. Siendo generoso, siendo, digamos, como pensando en el otro. Pienso en la empatía. Es una forma de ejercicio también, como de esa forma de cuidado, ¿no? Sí. Es decir, no, yo creo que es indisociable, pero es verdad que a veces puede haber como una declinación un poco más individualista en eso, ¿no? ¿El otro puede intervenir para transformarme? Porque si el examen es tan individual y el autogobierno es tan individual, pero si viene otra, porque digamos, pienso esta cuestión del cuidado, vos decías, aparecieron todas estas modalidades alternativas, veganismo, poliamor, esas formas de cuidado que tienen una lectura individual, también tienen una lectura con el afuera, que es el cuidado del otro, ¿no? Tal cual. En ambas Sí, aparece tal un cual. cuidado del otro, ese otro definido en cada caso de manera particular. Pero cuando cuido al otro tomo decisiones por sobre la individualidad del otro, porque el acto de cuidar es un acto de tiranía, digamos, porque obviamente yo elijo sin consultar lo que creo cuida más a las personas. Sí. Si apareciera un otro que en su ejercicio de cuidarme Sí, me quiere transformar, sí. ¿cómo se negocia? Es buena la pregunta. Ahí hay una diferencia entre lo que es una visión más militante, porque tal vez ese efecto de transformación de un otro tiene que ver con un acto de militancia. Eso se ve mucho por ahí en posiciones más extremas como de los veganos, ¿viste? Que te dicen, bueno, estás en un asado, ¿no? Sí. Y, Muy bueno, hay muy bueno. En la comida del asesino, la Claro. verdad, te agradezco. Bueno, eso pasa, ¿viste? Mira, este está comiendo cadáveres, ¿no? Claro. Bueno, sí, es terrible, ¿no? Sí. Bueno, es verdad. Y tienen razón, Sí, pero es bueno, verdad. es como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo diría que hay una diferencia, porque puede haber personas que ejerciten eso de manera autónoma, cada uno lo hace, sin bajar línea militante, y los otros sí, hay otros que pueden bajar línea militante, pero lo hacen también con una forma de testimonio de la verdad. O sea, Sí, claro. están diciendo, bueno, es una forma de interpelarte. ¿Es incómodo? Y bueno, sí es incómodo, porque de alguna manera quieren despertar conciencia de que vos estás comiendo digamos, un animal que fue torturado. Entonces, y eso implica cierta incomodidad y va a implicar cierta incomodidad. Total. Sí, sí. Pero yo no lo vería como un acto paternalista. Yo lo veo como un acto De tensiones de verdades. exactamente, sí, exactamente. Más como una cosa como más agonal, ¿viste? Como un acto Sí. sí, digamos, como de tensión, como de ruptura. En donde Sí. o sea, no aparece en ningún momento una idea de gran verdad comunitaria que debería ordenarnos. Eso nunca se termina de establecer. Siempre hay una verdad entre pares. Y yo lo que tiendo a pensar, eso es un poco por ahí como por mi visión, yo soy más Foucaultiano, tiendo a pensar que la verdad es producto de pujas, ¿viste? En general es producto de tensiones. No sé, acá lo que se ve más es eso en un sentido micropolítico. Es decir, Sí. no es macropolítico, sino 2, 3 personas que de alguna manera están trabajando sobre eso, digamos, ¿no? O sea, una forma de vida versus otro modo de vida, ¿no? Claro. Y Y ahí lo que puede pasar efectivamente es que uno trate de transformar, de convertir al otro. Pero esto en la antigüedad también pasaba. Sí. Porque de hecho el cuidado de sí tiene que ver con un acto de conversión. De hecho, cuando una persona pasa de ser carnívora a no comer carne, hay un acto de conversión. Cuando uno se hace vegano, es un acto de conversión. Sí, claro. Cuando uno es honesto respecto de su forma de vida sexual y asume que es, no sé, bisexual o que es queer o que rompe con la heteronorma, también hay un acto de verdad, digamos. Sí, claro. Entonces, y eso es un acto de conversión, porque no hay vuelta atrás en gran medida. Son cosas que están ligadas, digo, hay tensión, pero primero hay una tensión con respecto a uno mismo. Eso. Uno se pone en crisis Ah. y después pone en crisis al otro, probablemente. Claro. A Foucault no le preocupa que mi verdad quede obsoleta, que yo mismo descubra que estestaba equivocado, que me arrepienta. Eso le parece Eso un acto noble. Es hasta sano, te Claro, diría, un acto de porque es progreso. parte del cuidado de sí. O sea, es parte de esa idea de examinarse, de ocuparse. Implica, a ver, eso es muy socrático.
Sí. Es dejar de lado los prejuicios. Sí, sí, Es sí, sí. romper con lo anterior para asumir otra posición. Eso es un trabajo filosófico, te diría, en un sentido ético, concreto, material, corporal, digamos, ¿no? Total. A mí siempre me interesó esto porque es hacer filosofía con el cuerpo. Y a veces uno tiene la idea de que la filosofía es pura especulación mental, ¿viste? Sí, obviamente hay una dimensión de especulación conceptual, pero la filosofía se encarna en cuerpos, en personas. A veces creo que se olvida que los filósofos tienen cuerpos. Sí, ¿no? yo creo que la Es filosofía un muchas tema. veces se olvida que los filósofos Es tienen un tema cuerpos. ese, sí. Creo que de ahí viene. Una vez leí en alguna cosa, en algún trabajo vinculado con este tema, una idea que a mí me había parecido muy linda, que es que también este cuidado era un ejercicio de libertad. Sí. Porque dominarse era una forma de ser libre de uno mismo. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, digamos, para Foucault es eso, digamos, en el fondo es una posición de libertad. Tuve tentado de decir libertario, pero el término libertario ya está medio contaminado. me ¿Pero por qué parece. sería libertario? No, porque, a ver, hay un sentido que a mí me encanta el término libertario. De hecho, yo antes lo usaba más, pero ahora como la circulación de esa palabra Sí, sí. está más virado a la, digamos, como a la extrema derecha, tanto no me gusta. Pero Foucault hablaba del término libertario, digamos, ¿De qué en el manera? sentido de autogobierno, autodominio, digamos. Es un poco la idea de la autonomía, ¿no? De la no dependencia, ¿no? Y en ese sentido sí uno puede pensar, qué sé yo, en los epicúreos, en los escépticos, en los estoicos, como filósofos autónomos porque todos buscaban no depender de factores externos, Claro. ¿no? Eso, a ver, siempre hay algún tipo de dependencia, pero tratar de restringirlo. Claro, eso digamos, te ¿no? iba a decir, porque es como la Siempre. dependencia es inevitable. El factor externo es inevitable. Es inevitable, pero por lo menos tratar de reducirlo. Por ejemplo, en el caso de los estoicos es un trabajo sobre la voluntad. Hay cosas que no puedo dominar. Claro. Por ejemplo, que llueva, no lo puedo dominar. Lo que puedo dominar es qué hago con la lluvia. Sí. Agarro un paraguas y salgo, punto. Claro. Eso depende de mi voluntad, es algo tan simple como eso. ¿Entendés? Entonces, ese elemento de la libertad es central en la idea de cuidado de sí, ¿no? Es un ejercicio de libertad, es un ejercicio antipaternalista, porque es uno mismo el que empieza a tomar decisiones. Uno cuando nace no elige nada. Claro. Uno no elige ni la familia, ni el país, nada. Bueno, a medida que uno va creciendo y desarrolla cierto sentido crítico y se examina, se ocupa, se empieza a hacer preguntas. ¿Por qué como carne? Tal vez yo no quiero comer carne. Como carne porque lo hago porque en mi país es carnívoro, hay una tradición del asado, pero ¿realmente quiero comer carne? Eso es una pregunta propia del cuidado de sí. ¿Por qué quiero casarme? ¿Quiero casarme realmente? ¿O me caso porque hay una norma, hay una tradición? ¿Y si no quiero casarme? ¿Y si quiero tener un vínculo como abierto con mi pareja? ¿Qué sé yo? O esas son las preguntas filosóficas sobre la vida concreta. Y eso es un ejercicio de libertad. Totalmente, pero ese tipo de exámenes, ¿no crees, o tal vez Foucault lo pensó, son exámenes que muchas veces pueden derivar en procesos sumamente angustiantes o ansiosos y en una derrota del gobierno de sí? Bueno, puede pasar, pero me parece que no hay, me parece que no es posible que uno sea libre si no pasa por cierta angustia, por cierto miedo, digamos, ¿no? Necesariamente hay ciertas batallas que uno tiene que librar, con uno mismo primero. Sí. Y después con los demás seguramente también, pero me parece que la libertad es como un proceso de conquista y en ese proceso va a haber angustia. Sí. Es posible que algunos tengan miedo y vuelvan como a la situación original, y bueno, puede ser. Y ese autogobierno también debería operar para los momentos lindos, porque pienso, cuando uno está feliz, demasiado feliz, también estás un poquito desgobernado. Y sí. A ver, yo creo que ¿debería haber una moderación o debería haber qué? Yo creo que supuestamente sí, pero es verdad que no es fácil a veces, ¿no? Uno tiene que tratar de lograr eso en cada situación. Ahora, hay algo también que está bueno de este concepto de cuidado de sí, que es una moral de la forma, decía Foucault, no de la norma. Uno está acostumbrado a trabajar con la ética de código, ¿viste? O sea, esto está permitido, esto está prohibido. Eso es muy judio-cristiano. Esto se puede, esto no se puede. Total. Punto. La ley. Sí. Bueno, esta visión del cuidado de sí tiene más que ver con la ética de la forma. Es decir, no hay un código. Eso no existe. No hay un código que me diga qué está permitido y qué está prohibido. Pero es más exigente. Porque yo me toca hacer la pregunta que vos me hiciste todo el tiempo. Claro. ¿Me estoy gobernando bien o no me estoy gobernando bien? ¿No? Acá en esto me parece que me estoy yendo de mambo. ¿Puedo tomar un par de copas de vino, digamos, cada día? Sí. ¿Puedo bajarme un tubo de vino por día? Y no. No, la verdad que no, porque si quiero trabajar no puedo. Pero ¿me puedo tomar un par de copas de...? Sí, un par de copas está bien. Pero como vos decís, a veces puedo derrapar. Claro. Y ahí ya depende de mí.
O sea, esa es la libertad. Está bueno, pero uno tiene que ser consciente de cada comportamiento que va a realizar. No, estoy de acuerdo. Y más responsable, obviamente. Claro, sí. Claramente son filosofías que tienen una carga y una responsabilidad individual alta, pero también no puedo dejar de pensar, yo no soy una persona tan fanática de las libertades individuales, más allá de que me gusta siempre en estas conversaciones entregarme al marco teórico y no objetarlo, pero no puedo dejar de pensar que el autogobierno o el examen puramente individual corre el riesgo de la justificación, digamos, porque Claro. de ahí aparece el desbarranco, ¿no? Ahí es donde uno se delira un poco cuando se justifica, cuando no tiene las herramientas para autogobernarse, o por lo menos para examinarse. Saquemos autogobierno, Sí, porque tal vez crees que sí, estás en control, pero para hacer un examen justo sí. de tu vida. Bueno, sí, es cierto. Son dos tradiciones. Es verdad que la posición de Foucault ahí es un poco más individual probablemente, ¿no? De hecho, se habla de un Foucault liberal. Yo tengo una tesis que va sobre eso, sobre Foucault y el liberalismo, ¿no? Claro. Porque se habla de que por ahí Foucault hacia el final de su vida tenía cierta declinación un poco más liberal, y creo que es cierto en algunas posiciones, ¿no? Pero yo no creo que tenga que ver tanto con esa cosa como para desbarrancarse, como vos decís. Bueno, puede ser que haya algunas personas que lo hagan. Y nunca vi tampoco esta idea de que el hecho de ocuparse de uno mismo implique despreciar al otro. Para mí no, para mí necesariamente van de la mano. O sea, Claro. de hecho, hasta cuando uno se ocupa de sí mismo, tiende a veces a ocuparse del otro, porque uno empieza valorándose y después valora al otro, y ahí aparece la empatía también, Total. digamos, ¿no? Entonces, me parece que están vinculados. Y cuando aparecen pasiones muy poderosas, supongamos el amor, o que te rompan el corazón, o algunos dolores, ¿es cuestión de esperar y después hacer un examen? ¿O cómo uno va desarrollando esas herramientas para seguir cuidándose? Y a ver, ese es un tema complejo, porque de hecho el amor para los griegos era una manía. O sea, ahí también, ¿no? Y lo que uno piensa como amor romántico, si vos querés, sobre todo, y uno se puede dejar arrastrar completamente por el deseo y puede terminar en la locura, digamos, es cierto, Claro. o digamos en un vínculo muy dependiente. Para los antiguos había que tener cierta distancia, ¿no? Ahí es interesante también, por ejemplo, lo que pensaban y que Foucault lo trabaja, si un filósofo debe casarse o no. Y ahí tenés como dos bibliotecas, porque, a ver, por un lado, si uno ve en las biografías de los filósofos, la verdad que la mayoría no se casó. Si vos mirás, salvo algún, sí es cierto, por ahí tenés el caso de Hegel, Heidegger, Aristóteles, pero hay muchos solteros, como Puedo decir que Descartes, como Nietzsche. no cotizábamos tanto, digamos, No. no la estábamos. No nos llamaban a las fiestas, ¿no? Y mirá que eran épocas de mucha orgía, ¿eh? No Sí, estábamos. pero vos fíjate, pero Foucault opone a Epicuro, que decía, no, el filósofo no se debe casar. El filósofo tiene que ser autónomo y tener una familia requiere cierta tarea doméstica, o por lo menos cierta tarea de, qué sé yo, como de mutua dependencia con la mujer o con los hijos. Tiene que ser monotributista el filósofo. Y sí, y tiene que estar solo un tipo dedicado a escribir, a la Sí. contemplación, y eso son cuestiones como banales o son cuestiones cotidianas que lo desvían de su misión. Y por otra parte tenés los estoicos que van a decir, no, el filósofo tiene que casarse, porque si no, ¿cómo va a hablar de la naturaleza si no se reproduce, si no conoce una Claro. dimensión humana fundamental, ¿no? Entonces ahí tenés como dos posiciones. Y bueno, sí, depende. Eso son decisiones personales, digamos, ¿no? Claro, porque Pero- pareciera que si uno modera todo, también se pierde de algo. Pero es cierto, digamos que este tema del amor es un tema complejo en la antigüedad. De hecho, vos pensá, un diálogo como el banquete de Platón. Sí. Ahí lo que se plantea es una visión como de abstención. O sea, vos deseás a alguien, pero ahí aparece la lógica del amor platónico, precisamente, ¿no? O sea, si vos amás a alguien, hay que mantenerse en una posición como de admiración, ¿no? Si vos pasás, digamos, al cuerpo a cuerpo, y es problemático, Claro. ¿no? Es problemático, porque en verdad lo que Platón te diría, vos estás amando la idea de esa persona, estás amando la belleza que esa persona encarna, de la cual participa. Si vos te dejás llevar por el cuerpo, lo que no te das cuenta es que el cuerpo es transitorio, es finito, y en verdad lo que vos amás es la idea, no la persona. Claro. Y sí, esa es la lógica del amor. Y por eso recomendaban un poco la sublimación, ¿no? El eje es la amistad. Por eso para los antiguos es central la amistad. Porque la amistad se supone que es un vínculo más libre, no necesariamente hay sexo, digamos. Mientras que la familia implica una carga económica, una carga doméstica, deberes, ¿no? Es otra historia. Para Foucault también, la amistad funciona de Sí. esa manera. De hecho, para Foucault hace un elogio de la amistad impresionante, digamos, ¿no? Sí. Y, digamos, en su caso es más interesante porque él era gay, digamos, y en su caso entendía que el modo de vida gay era un modo de amistad.
¿no? No de familia, no de, digamos, matrimonio. Claro. Te estoy hablando pre-boda gay, digamos, Sí, lo que es el claro. matrimonio gay. Él creía que es necesario que existan derechos también, pero pensaba más que lo que tenía que ver con la disidencia sexual era lo que se manifestaba por un modo de vida distinto, Claro. ¿no? Y eso está vinculado también con el ocuparse de sí. Es decir, es una forma de vida particular, como los veganos, por ejemplo. Bueno, yo soy gay, vivo de esta manera, Claro. ¿no? Los que se quieran casar, que se casen, pero hay un modo de vida particular. Eso es algo que descubrió cuando iba a California, cuando iba a San Francisco, fin de los 70, y ahí había una explosión, digamos, de ciertas comunidades gays, sado particularmente, y eso lo veía como algo distinto, como algo nuevo, ¿no? Como una verdad novedosa. Y sí, tal cual. Me encantó, me parece muy interesante. Me parece muy interesante la idea de autogobierno, la idea de examen, la idea de cuidado. Sobre todo porque la palabra cuidado es una palabra que estuvo dando muchas vueltas en la actualidad. Sí. Y con la aparición de los nuevos formatos de vínculos y demás, la palabra cuidado estaba, y es una palabra que resuena y es una palabra problemática también. Sí, totalmente, totalmente. Sí, porque uno puede caer en cierta visión como un poco más como paternalista. Como Claro, decías, exacto. ¿no? Pero si uno piensa el cuidado como un examen, como un ocuparse, no sé si es tanto paternalista, ¿no? Al revés, creo que es más empática. Sí, es sí, más, uno se valora y valora al otro también, ¿viste? No, y aparte habría que incluir, o sea, esa empatía incluye cierta postergación. Entonces, Sí, si uno cede sí. ante la verdad ajena, Sí, que es un tema sensible en la idea de felicidad, bueno, ahí podría haber cierta empatía que no es paternalista. totalmente, sin duda. Me Sí. encantó, me encantó. Un Bueno, placer. te dejo estos momentos finales que siempre dejamos para, por un lado, si quieres agregar algo, alguna conclusión, lo que sea que quieras decir, y para sugerir o recomendar lecturas que vos creas que están buenas de estas temáticas, si alguien Sí. está viendo y tiene ganas de seguir. Sí, bueno, por ahí como mencioné está el libro de Foucault, que es la historia de la sexualidad, que en verdad son 4 tomos. Yo recomiendo un tomo que es, digamos, el uso de los placeres. Buenísimo. Ese es el tomo 2, es maravilloso. Y habla precisamente sobre esto, sobre el uso de ciertos placeres, cómo controlarlos, en la antigüedad, cómo gobernarnos, pero no hay, es impresionante cómo uno puede switchar al presente a partir de ese libro. Tremendo. Así que esa es mi recomendación, el uso de los placeres de Foucault. Hermoso. Bueno, mil gracias, de verdad, me encantó la charla. Un Gracias placer, por venir. placer. Placer enorme y gracias a todos. Nos vemos la próxima.